Bonjour, bienvenue sur Francés para Todos. Si estás aquí es porque no hablas del todo francés todavía y necesitas conocer el abecedario o porque quieres repasar. Por eso de momento hablo español. En los próximos vídeos, pues poquito a poco ya verás que voy a ir hablando cada vez más francés. De momento necesitamos conocer el abecedario. El abecedario francés contiene 26 letras, y voy a ir enumerando cada letra con su pronunciación, ¿vale? Tendrás tiempo para repetirlas en voz alta si quieres. Empecemos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bien, estas son las 26 letras, ¿vale? El francés contiene, igual que en español, 5 vocales y 20 consonantes. Nos falta una que sería la semi-vocal, que es la Y, lo Y. ¿Okay? Bien, entonces como ejemplo, vamos a coger la palabra avión. Un avion, ça s'écrit A, V, I, O, N. ¿Okay? Bien, vamos a tener mucho cuidado en diferenciar bien de entrada las letras, diferenciar bien las letras B con la boca cerrada, B, y la V, la V. ¿Okay? B y V. V es como la F, pero sonora, V. ¿Okay? Con las cuerdas vocales que suenan, V. Como el motor, un motor de algo, ¿no? De un vehículo. Bien, de una máquina. Alors, tenemos las vocales, les voyelles. Alors, hay 5 vocales que voy a ir enumerando. A, E, ya ven que la E es diferente de E, no es E, no digo E, digo E, I, O, U. Y aquí digo U, no digo U, ¿vale? A, E, I, O, U. Bien. Hay una palabra en francés en la que encontramos estas 5 vocales. Es la palabra oiseau. Un oiseau, un pájaro. Y se dice oiseau. ¿Ok? Oiseau. Bien. Todo eso lo veremos más tarde en otro video. Les explicaré el conjunto OI, que es el sonido OA, el sonido EA-U. Entonces, EAU es el sonido O, ¿vale? Por eso quedamos en oiseau, ¿ok? Pero todo eso lo explico en otro video sobre los sonidos del francés. Bien. Ahora vamos a ver las expresiones que nos permiten empezar a hablar un poco en francés y preguntando cómo se dice, cómo se deletrea, cosas así. Alors, la primera frase que van a utilizar mucho en clase es ¿cómo ça s'écrit? ¿Ok? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo ça s'écrit? Comment ça s'écrit? ¿Ok? ¿Cómo ça s'écrit? La respuesta ça s'écrit y deletreamos B-O-N-J-O-U-R. Bonjour. Otra pregunta es ¿cómo ça s'appelle? S'appelle. Ça s'appelle significa cómo se deletrea. Y la respuesta es la misma. Ça s'appelle. Y lo mismo, B-O-N-J-O-U-R. Bonjour. Otra pregunta posible. Vous pouvez épeler, s'il vous plaît? Eso es lo que le dirían a su profesor o su profesora. Vous pouvez épeler, s'il vous plaît?
Y la respuesta es la misma, oui, ça s'appelle, etc. Bien. Alors, en una conversación con un amigo, cuando le preguntamos comment tu t'appelles, ¿vale? Responde, je m'appelle Stéphane, pero no has oído muy bien, porque todavía no controlas bien el idioma, entonces tú le preguntas, ¿cómo ça s'écrit? ¿Cómo ça s'écrit? Y responde, ça s'écrit S, T, E accent aigu, P, H, A, N, E. Y aquí tienen como lo he pronunciado todo, ¿vale? S, T, E, accent aigu, P, H, A, N, E. ¿Ok? Bien, alors vamos a ver ahora cómo deletrear esto, los acentos, los signos diacríticos como la CD, cosas así. Alors, vamos a ver. Cuando hay dos consonantes juntas, se dice deux, dos. Por ejemplo, Lille, ça s'écrit L-I, deux L, E. Ok, deux L. Pierre, ça s'écrit P-I-E, deux R, E. Deux R. Alors, exagerado un poco la R para que entiendan deux R. Jeanne, ça s'écrit J-E-A, deux N, E. Ok. Y aquí tienen un montón de nombres que en otro video también les propongo un ejercicio y en el que tienen que adivinar qué nombre es. Otra letra, esta letra se dit C, cédille, ¿ok? C, cédille. Por ejemplo, François, ça s'écrit F-R-A-N-C, cédille, O-I-S, ¿ok? L'accent aigu, el agudo, el acento agudo. Hay tres acentos en francés, el agudo, el grave y el circunflejo. El agudo se dice E, porque EU es el conjunto E, por eso lo escribo así. E, accent aigu. Por ejemplo, Mélanie, ça s'écrit M, E, accent aigu, L, A, N, I, E. Ok? E, accent aigu. L'accent grave se dit E, accent grave. Par exemple, Nadège. Nadège, ça s'écrit N-A-D, E, accent grave, G-E. Okay? Y el último circunflejo, l'accent circonflexe. Okay? On dit E, accent circonflexe. Okay? Par exemple, Benoît, ça s'écrit B-E-N-O-I, accent circonflexe, T. Ok? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour le moment. C'est fini, donc pueden reescuchar este video para repetir cada letra. De momento nos centramos en conocer el abecedario. Ensayen con los videos también que tienen en el blog. Diviértense diciendo el abecedario de la A a la Z y de la Z a la A, al revés también. Procuren tenerlo bien claro, ¿vale? Porque les va a hacer falta, sobre todo cuando uno va en un país francófono, que sea Francia, Bélgica, Suiza, lo que sea. Al principio no entendemos muy bien y necesitamos que repitan, ¿no? Repite, s'il vous plaît, le decimos. Es que vous pouvez épeler, entonces hay que deletrear los nombres. Sobre todo lo digo por experiencia propia mía en España, que a veces los apellidos no sabemos cómo escribirlo. Y más en Francia, que no se pronuncia todo. Entonces es importante conocer bien, deletrear y conocer bien el abecedario. Okay? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.